Buenas tardes, alumnos y alumnas del primer año, primer grado de educación secundaria. Yo siempre, como introducción, para comunicarles de que hay un control de la asistencia de los alumnos. Es bueno esto porque algunas veces agarramos y decimos, sí he asistido, sí lo he subido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí yo estoy controlando la asistencia y la puntualidad. La puntualidad en el sentido de que tienen que subir las respuestas a las actividades. Hay algunos alumnos que lo suben muy bien en forma puntual y algunos otros se demoran. Y eso es motivo también de una evaluación, de una calificación. Los primeros tendrán mayor puntaje y los segundos, terceros o cuartos y así sucesivamente tendrán otro puntaje, por si acaso aclarando. Al mismo tiempo, quiero iniciar esta clase haciéndoles algunas recomendaciones a los alumnos y alumnas de primer año. Ustedes ya están en secundaria y por lo tanto ya deben ir elaborando, ya deben ir construyendo su proyecto de vida. Terminan primer año de secundaria, luego en su proyecto de vida tiene que figurar segundo, tercero, cuarto, quinto, llego a la universidad, 5 años, 6 años en la universidad y así sucesivamente. Ese proyecto de vida tienen que ir desarrollándoles ustedes. Proyecto de vida viene a ser un conjunto de acciones que tienen que ir desarrollando en forma progresiva, ir desarrollando, o sea, dice, el desarrollo viene a ser ir de menos a más. ¿Sí? Pero antes de elaborar su proyecto de vida, yo les aconsejaría a ustedes, alumnos y alumnas, elaborar su FODA. FODA, F-O-D-A. ¿Qué significa FODA? Significa, la letra F significa fortaleza. La O significa oportunidades. La D significa debilidades. Y la letra A significa amenazas. Ustedes entren a su cuartito, a su ambiente, donde está allí su computadora, donde está allí su televisor, donde está allí su pequeña biblioteca, donde está allí su pequeña pizarrita, etcétera, etcétera, con su tiza, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y empiecen a aplicar su FODA y decir, cierren sus ojos y miren su mundo interior. Eso se llama el método introspectivo. Y pregúntense, ¿cuáles son mis fortalezas? Pregunta número 1. Entonces ustedes mismos se van a dar la respuesta. Mis fortalezas son 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una de mis fortalezas es ser solidario. Yo soy muy solidario, por decir como ejemplo. Después de haber terminado esa cuestión de fortaleza, vienen las debilidades. Si tengo fortalezas, tengo que tener seguramente mis debilidades. ¿Y cuáles son mis debilidades?
Podría decirse, por ejemplo, el quedarme dormido hasta 9, 10 horas diarios. Eso podría ser una de mis debilidades. Otra de mis debilidades podría ser, por ejemplo, que no presento así nomás en forma puntual y responsable mis tareas, mis ejercicios. Otra debilidad podría ser, no me gusta matemática, no me gusta matemática y en el primer trimestre tengo 11, en el segundo tengo 12, en el segundo tengo 11, en el tercero tengo 12, no me gusta pues matemática. Es una debilidad. Y luego vienen las oportunidades. Aprovechar una gran oportunidad, por ejemplo, un profesor de matemática que domine pues el campo de la matemática y va a agarrar y te va a enseñar una semana. Mamá, qué bonito enseña el profesor y ahora sí me está gustando la matemática. Esa es una brillante oportunidad. Y luego la amenaza. La amenaza no está dentro de la casa. La amenaza está fuera de la casa. Por eso tenemos que agarrar y cuando salimos de la casa tenemos que tener mucho cuidado, cuidándonos uno mismo porque puede haber por allí algún delincuente, algún pericotito, algún raterito, etcétera, etcétera, te arrancha tu celular. Esa es una amenaza. Por eso yo les aconsejo, mis queridos alumnos de primer año y alumnas, elaboren su poda. Después de haber elaborado su poda, ya pueden empezar a elaborar su proyecto de vida. ¿Y el proyecto de vida qué viene a ser? Viene a ser el desarrollo de las acciones que ustedes han elaborado. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus amenazas? Etcétera, etcétera. El proyecto de vida es, pues, planificar hoy, proyectarse hacia el futuro, paso a paso. Ese proyecto de vida puede ser elaborado a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo. ¿Cómo es eso, profesor? A largo plazo. Ese proyecto está elaborado para que lo desarrolles en 10 años. ¿Sí? A mediano plazo. Ese proyecto está elaborado para que lo desarrolles en 5 años. Y a corto plazo en 2 años y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Mis queridos alumnos y alumnas, todo proyecto tiene que tener su misión, su visión y sus objetivos. Repito, todo proyecto tiene que tener su misión, su visión y sus objetivos. Todo proyecto tiene que ser flexible como una liga, donde agarramos, lo estiramos y regresa a su sitio original. Luego lo estiramos y etcétera, etcétera, etcétera. Todo proyecto es, digamos, medible, es evaluable, es calificado. Su avance, dónde empezamos, dónde estamos, porcentaje y cuándo terminamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos elaboramos nuestro proyecto de vida. La mamá y el papá también deben tener su proyecto de vida. No nos dicen, no nos hablan, no. Pero ahora puede ser un motivo para conversar en casa acerca del proyecto de vida. Es importante eso. Ustedes que están en primer año, luego avancen y elaboren su proyecto de vida. Termino secundaria, me voy a la universidad, termino en la universidad, sustento mi tesis, saco mi tesis, etcétera, saco mi título, etcétera, 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 y a las finales a chambear.
Listo. Yo le decía a algunos de mis alumnos, hoy exalumnos, mientras estés, digamos, estudiando, te recibes, sacas tu título. Y de una vez que saques tu título, ya vas a ir trabajando. O también estudiando se puede ir trabajando. No hay ningún problema. Y de una vez que ya tienes tu título, ya tienes chamba, invierte para que te compres un platita, invierte para que te compres una casita. ¿Sí? Y después que has comprado tu casita, compras tu automóvil. ¿Sí? Y después que ya tienes tu carrito, ya puedes agarrar y puedes elaborar tu proyecto de familia. Tu proyecto de familia. Entonces, es muy diferente el proyecto de vida con el proyecto de familia. ¿Me han entendido, mis queridos chiquillos, mis queridos alumnos del primer año y alumnas? Muy bien. Eso como una recomendación del profesor Ginés. ¿Ya? ¿Y qué fue y cómo va sobre esa cuestión del primer año que los había dejado sobre un trabajito por el bicentenario? El trabajo, el título dice la formación de los valores, la formación de los valores y la forma de compartir los valores. ¿Cómo podemos compartir nosotros los valores? Esa cuestión de compartir los valores es fácil. ¿Cómo compartir valores, por ejemplo, cuando somos tolerantes? Hay un valor que se llama la tolerancia. La tolerancia. ¿Cómo lo podemos compartir? ¿Cómo compartimos la ética? ¿Cómo compartimos la responsabilidad? ¿Cómo compartimos la vocación de servicio a los demás? Vocación de servicio a los demás. ¿Cómo compartimos el esfuerzo, la responsabilidad, la puntualidad? Ya no olvídense ustedes de que a qué hora nos vamos a encontrar, mami. Hijita, nos vamos a encontrar a las 11 de la mañana. Ah, ya, hora peruana será a las 12. Pues eso tienen que olvidarse. Si estamos diciendo 11 de la mañana, ustedes tienen que estar 5 minutos o 10 minutos antes de las 11 de la mañana. No puede ser después de las 11 porque eso ya no es puntualidad. Por eso tenemos que poner en práctica, en praxis, la puntualidad y la responsabilidad. ¿Me han entendido? Muy bien. Eso es el trabajito que yo les había dejado para el bicentenario. Y a secundaria le corresponde elaborar la revista del bicentenario del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora sí, punto aparte y vámonos a el tema que vamos a desarrollar hoy día, en esta hora, perdón. La unidad 6 trata acerca de los derechos humanos. Ese es el título de esta clase, los derechos humanos. Yo pregunto, lanzo la pregunta a Andavisa, lanzo la pregunta a Díaz Chávez, lanzo la pregunta a Mendoza Cerruti, lanzo la pregunta a Samamés Villacorta. ¿Qué diablo entiendes por derechos humanos? A ver, piensa, a ver, medita, a ver, reflexiona y luego responda a esa pregunta. ¿Qué diablo entiendes por derechos humanos? ¿Sí? Listo. Muy bien. Muy bien. Ahora el profesor les va a dar una definición de derechos humanos.
Los derechos humanos, mis queridos alumnos, viene a ser un conjunto de principios que permiten a las personas vivir con libertad y con justicia. Es un conjunto de principios, de leyes que permiten o que nos permiten a nosotros a vivir con libertad y justicia. Ahora pregunto, ¿qué diablo viene a ser la libertad? La libertad viene a ser la capacidad que tienes tú, que tiene papá, que tiene mamá, que tienen los hijos, que tienen los sobrinos. Es la facultad que tienen para tomar sus propias decisiones. Para tomar sus propias decisiones. ¿Y la justicia qué viene a ser? Es la aplicación que estamos nosotros. Nosotros estamos, digamos, investidos de la justicia, de las normas, y es cuestión tan solamente de aplicarlos, poner en praxis las normas. Y eso le corresponde al Poder Judicial, una gran administración, al Poder Judicial, que funciona en Palacio de Justicia. Ahí se ve bien claro en la parte superior, Palacio de Justicia, y debajo hay dos leones en donde están cuidando a el Palacio de Justicia. ¿Sí? Hay dos leones, dos tigres, no sé, están ahí sobre su bóveda donde están a la expectativa cuidando el Palacio de Justicia, en donde yo diría el Palacio de la Injusticia, así entre comillas, para mí, no para ustedes, para mí el Palacio de la Injusticia, ¿sí? ¿Por qué? Por muchos casos, por muchas acciones que realizamos en nuestro país. Luego viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí lo tengo, el contenido. Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tercera Asamblea General de las Naciones, la tercera Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, promulgó esta declaración el 10 de diciembre de 1948 y consta de 30 artículos. Aquí está. ¿Ya ve? Ahí en la parte superior dice Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y le voy a pegar una leidita para que ustedes capten mejor. La Asamblea General proclama la presente Declaración de los Derechos Humanos. Artículo primero, nada más que voy a leer, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice taxativamente: todos los seres humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. En dignidad, subrayen esa palabrita que dice dignidad. Y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Taxativamente, ahí está escrito el artículo primero de la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos.
El artículo segundo, o sea, primero y segundo nada más voy a leer. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza. O sea, esta norma, esta declaración, sin distinción de raza, sin distinción de color, sin distinción de sexo, sin distinción de lengua, sin distinción de religión, sin distinción de opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra circunstancias. Lo que contiene entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer y segundo artículo. Profesor, ¿y cuántos artículos son? Son 30 artículos, hijita. Si alguien está en su casa dispuesto a enterarse sobre esta cuestión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su momento de ocio, mis queridos alumnos y alumnas, lean, interpreten. De repente, con el tiempo les va a gustar estudiar el derecho. Una profesión, derecho. Que ahorita se están, los abogados están, ¿qué? Están llenándose de plata. Para una consulta, ¿cuánto es? 200 soles. Otra consulta, ¿cuánto es, doctor? 500 soles. Aprovechándose de repente de esta cuestión tan difícil que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel universal. Ya tienen conocimiento entonces. Dice, el 10 de diciembre de 1948, o sea, después de 3 años de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el año 1913-14 al 1918. La Segunda Guerra Mundial de 1939 al 1945. Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se va a agarrar y la Asamblea General va a aprobarlo el año 1948. Punto número 1 de los derechos humanos. La dignidad humana, por eso les dije, subrayen la palabrita dignidad. ¿Qué significa esta palabrita dignidad? Porque aquí dice, en el primer artículo, dignidad humana y los derechos humanos. Dignidad es la condición única y valiosa de respeto a la vida. La dignidad es la condición única y que tiene un gran valor de respeto a la vida, por lo que debemos cumplir los derechos que la protegen. El derecho a la vida. Todos tenemos el derecho a la vida y por eso tenemos dignidad. Características de los derechos humanos. ¿Por qué se caracterizan los derechos humanos? Profesor, se caracterizan los derechos humanos como su mismo nombre lo dice, Declaración Universal de los Derechos Humanos. La primera característica, porque son universales, pues. Los derechos humanos son universales. Son para los peruanos. Son para los americanos. Son para los europeos. Son para los africanos. Son para los asiáticos. Y son para los australianos, qué sé yo, para todos
estos, por eso dice, son universales. Los artículos, los principios de los derechos humanos son universales por eso. Otra característica, son naturales. Su origen está en la naturaleza o dignidad de las personas. Punto. Otra característica, son irrenunciables. Los derechos humanos no se pueden renunciar. Todos y cada uno de nosotros, así le ofrezcan lo que sea, pero no podemos renunciar a los derechos humanos. Porque los mismos artículos, los mismos principios, dice, son irrenunciables los derechos humanos. Los derechos humanos son indivisibles. No se pueden dividir los derechos humanos. El ser humano es un todo integrado por su cuerpo. Es un todo el ser humano integrado por su cuerpo, por sus pensamientos, por sus emociones y sus relaciones con otros seres humanos. Y no podemos dividirlo. Es otra de las características de los derechos humanos. Querido alumno y alumna, otra característica, son inviolables los derechos humanos. No se pueden violar los derechos humanos. No pueden ser lesionados o destruidos, ya que no constituyen un atentado contra la naturaleza humana. No hay un atentado contra la naturaleza humana. Los derechos humanos son continuos y dinámicos. Acompañan a las personas durante toda la vida. Los derechos humanos, desde el momento de su nacimiento hasta la senectud. Además, se puede ampliar su contenido y crear nuevos derechos, tomando como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos o tomando como base, ¿qué cosa? El derecho romano. El derecho romano. ¿Sí? Estamos hablando de Roma. Y cuando hablo de Roma, se me viene a la mente Grecia, porque son primos hermanos, son las culturas clásicas antiguas, Grecia y Roma. Sobre el derecho romano, en las universidades lo enseñan a los que estudian derecho. A los alumnos que estudian derecho en las universidades tienen que saber el ABC del derecho romano. Y el derecho romano dice así taxativamente: uno de los elementos originales de la civilización romana ha sido el derecho romano. El derecho romano, considerado el derecho romano como la base de todo el ordenamiento jurídico occidental y cuyos principios se han perpetuado en los códigos modernos, en las normas modernas, en las leyes modernas, han tomado como base y como fundamento el derecho romano. Aquí está, bien claro. ¿Sí? Muy bien, mis queridos alumnos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Ya les he dicho, después del año 1945, esta declaración aparece de los derechos humanos. En 1945, los representantes de 51 estados, los representantes de 51 naciones, conformaron
la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que viene a ser, digamos, la Organización de las Naciones Unidas, que viene a ser una institución que tiene validez a nivel universal y son como 80, 90 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal de este organismo es mantener la paz y la seguridad en el mundo. Ese es el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, de mantener la paz y la seguridad a nivel mundial. ¿Están entendiendo, mis queridos alumnos? Hay que estar atentos, por favor. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas, en 1946 se creó la Comisión de Derechos Humanos, una comisión de derechos humanos. Y el objetivo hacia donde apunta esta Comisión de Derechos Humanos es crear un documento que respetara las libertades y los derechos humanos. Tenemos que respetar las libertades, tenemos que respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las mismas normas nos los permiten y no podemos renunciar inclusive. En 1948, ¿qué sucede? La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas. La Asamblea fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Existen también otros pactos y convenciones que complementan los derechos humanos, como por ejemplo, aparte de los derechos humanos, hay otros pactos también. El Pacto Internacional de Derechos a la Economía, el Pacto Internacional de Derechos a la Sociedad, el Pacto Internacional de Derechos a la Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro pacto internacional de derechos civiles y de derechos políticos. Todo está normado a nivel mundial. Por eso se llama Organización de las Naciones Unidas, uno, y por eso se denomina la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojo, es irrenunciable. Es irrenunciable. Luego tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por último tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el siglo XVIII sirvió de base y de fundamento para elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También sirvió de base y de fundamento. ¿Qué cosa? Lo que nosotros ya lo hemos visto con los alumnos de grados superiores. Por ejemplo, aquí en la Revolución Francesa, en 1789, mis queridos alumnos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El 26 del mes de agosto se aprobó, el 26 de agosto de 1789 en Francia, durante la Revolución Francesa, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre. La Declaración de los Derechos del Hombre, que consta de un preámbulo, o sea,
de una introducción y 17 artículos que debía servir de prólogo y fundamento a la Constitución. ¿Qué cosa viene a ser la Constitución? Todos los países que están en la Organización de las Naciones Unidas tienen su propia Constitución, tienen su propia norma. Bolivia tiene su Constitución, Venezuela tiene su Constitución, Estados Unidos tiene su Constitución, nosotros tenemos nuestra Constitución. Contenía los siguientes principios. Los hombres nacen y son libres e iguales en derechos. Ahí está. Sus derechos naturales son la propiedad, la libertad, la seguridad, la resistencia a la opresión y la soberanía reside en la nación. Ojo aquí, nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena. Ni puede ser privado de lo que no prohíbe. Tampoco te pueden decir, oye, no hagas esto. No, las normas no me prohíben, yo lo puedo hacer. Todos los hombres son iguales ante la ley. Todos los hombres son iguales ante la ley. Eso es la Declaración de los Derechos Humanos después de la Revolución Francesa en 1789 que se dio en Francia. Y estos derechos sirven de base y de fundamento para que los países democráticos puedan elaborar su propia constitución. Es decir, la Constitución que viene a ser conjunto de normas, conjunto de leyes que está tipificado nuestros derechos y nuestros deberes. ¿Y qué son los derechos? Son las normas, son las leyes. ¿Y qué son los deberes? Son las obligaciones que tenemos que cumplir nosotros. Obligaciones. ¿Sí? Tú tienes la obligación de estudiar. ¿Sí? Porque tienes el derecho y la obligación de estudiar. Tienes la obligación y el derecho ¿de qué? De vivir en paz, de vivir en armonía, de vivir en forma, digamos, entendible los unos a los otros a través del diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me han entendido? ¿Está fácil? Y por último, aquí creo que tengo mis queridos alumnos del primer año, el código de los niños y adolescentes. Ustedes, alumnos y alumnas del primer año, tienen su norma, tienen sus leyes, tienen su código, y dice bien claro, Código de los Niños y Adolescentes, Decreto Ley número 26702. Aquí está su código. ¿Y qué dice en el primer artículo? Vamos a ver, artículo primero, ¿qué dice? Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. Son niños desde su concepción hasta los 12 años de edad. Y adolescentes desde los 12 años de edad hasta los 18 años de edad. Adolescentes. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, si existiera duda, y yo ya les he dicho, es bueno dudar, porque si no dudaríamos,
estaríamos convencidos de que las cosas que realizamos serían verdaderas. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario. Aquí está. Bien claro. Entonces, niños y niñas, tienen ustedes su código, que se llama el código de los niños y adolescentes. ¿Está claro? Miren las normas que les está enseñando. Y todo esto se ha dado en base al derecho romano. Al derecho romano. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Qué entiendes por dignidad humana? ¿Qué entiendes tú por dignidad humana? Y pregunta número 2. ¿Has notado en tu entorno, ya puede ser entorno familiar, puede ser entorno, digamos, en el barrio, puede ser en la localidad, en la provincia, en el distrito, qué sé yo? ¿Has notado en tu entorno situaciones que atentan contra la dignidad humana? ¿Qué viene a ser la dignidad humana? Eso ya lo he explicado, eso ya lo he dicho, y tú sabes perfectamente qué es la dignidad humana. Por eso dice aquí, repito, ¿has notado en tu entorno situaciones que atentan contra la dignidad humana? Cierra el signo de interrogación. Señala 2 ejemplos. Me gustaría que señales 2 ejemplos, uno de la familia, dentro de la familia, y el otro en el barrio, en la localidad. 2 ejemplos, ¿sí? Uno dentro de la familia y otro fuera de la familia. ¿Han entendido? Listo. Entonces, ya hemos terminado con ustedes esta clase y será hasta la próxima, mis queridos alumnos. Chao.